se acabó la solera, ahora me han puesto al lado de la patrona. Es por la Semana Santa. Por la Semana Santa, Sí, la claro. hermandad comienza acá, en Canal 7. Bueno, un gusto tenerlo de nuevo. Hoy no es un día para sonrisa, pero realmente nosotros vivimos permanentemente tratando de generar un estado de ánimo porque la realidad muchas veces no es inspiradora de lo que podría ser la sonrisa o las señales de amabilidad o de gestos que digan que tenemos una vida placentera. La conmemoración del día de la fecha es bastante dura para las personas que han vivido esa época. La gente joven, que la mayoría, porque el 25% de la población vivió esa época, el 75% no. Y muchos desaparecieron también. Todo eso fue parte de un proyecto político para instalar en América del Sur, porque empezamos con otros golpes. En el 73 estuvo el golpe a Salvador Allende en Chile y en el 76 nos tocó a nosotros. El tema es que el golpe venía ya con un ministro de Economía puesto, que era el señor Alfredo Martínez Dios, que tenía un proyecto definidísimo respecto de lo que tenía que fundir para que entren las importaciones, lo que tenía que destruir para que nuestro país no tenga la autonomía política ni intelectual como para poder elaborar un proyecto de país autónomo, intelectual y económicamente, que era todo un hervidero. En el 69 habíamos tenido el Cordobazo, era una disputa ideológica importante que estaba en marcha y en plena evolución dentro de nuestro país y nuestro continente también. Pero en ese contexto, la mano criminal de los sectores de poder no tuvieron ningún tipo de reparo en llevar adelante un golpe en nuestro y en otros países para lograr instaurar un sistema de distribución de recursos y de captura fundamentalmente de los países, sumiéndolos en la ignorancia, con retrasos en los planes educativos, con retrasos en las universidades, la pérdida de autonomía en la parte productiva y por detrás de la pérdida de la parte de conocimiento, la investigación en los países que no hacen investigación, no tan solo que no tienen futuro, sino que no tienen presente. Y ese contexto fue acompañado fervientemente por algunos sectores, tanto civiles como eclesiásticos. Hoy está con nosotros, acompañándonos, el investigador de historia, el señor Sergio Boyco, y el sacerdote, nuestro amigo Jorge Crespo. Con Jorge a favor o Jorge en contra, hay un gran respeto hacia todas las personas que vienen acá, y acá no los llamamos para coincidir con la línea editorial nuestra, los llamamos para que ellos expresen sus pensamientos y en consecuencia, con esa libertad y amplitud, vamos a recibir las opiniones que sean de ellos, las nuestras y las de ustedes, porque ya están habilitadas las líneas telefónicas que Macarena las está presentando. Así es, muy buenas tardes, bienvenidos a este último programa de la semana de Palabras y Verdades, donde no solamente vamos a tocar este hecho que marcó un antes y un después en la historia argentina, sino también más adelante vamos a hablar de otro hecho que marcó un antes y un después en el calendario mundial, que tiene que ver con la persona que hizo que el calendario gire 180 grados y se convierta hoy en lo que es el calendario gregoriano, ¿no? El que conocemos actualmente. Me refiero simplemente a Jesús, así de simple. Hoy se conmemora lo que es el Jueves Santo. El Jueves Santo representa la última cena con los apóstoles y vamos a tocar ese tema también, porque recordemos que un porcentaje altísimo de nuestra provincia profesa la fe cristiana, de la rama que sea, de la rama católica romana, evangélica, llámelo como quiera, pero un porcentaje muy alto de nuestra Salta está compuesto por gente, por personas que creemos en un Cristo vivo. Y vamos a hablar de eso también hoy. Como decía Raúl, vías de comunicación ya disponibles aquí en nuestra pantalla, 428-5652, 428-5652 y nuestra línea celular para mensajes de texto y o WhatsApp 156-12-0065, 156-12-0065. En el Facebook, Palabras y Verdades, y en directo también en nuestra página web www.canal7saltaoficial.com, en duplex por la 100.1 MHz. En redes sociales, no solamente en Palabras y Verdades, sino también en el Facebook de nuestro canal, en el YouTube de nuestro canal, en el Twitter de Canal 7 de Salta. Raúl.
Bien, los presentemos a nuestros invitados y después tenemos algo de video, ¿no? Claro que sí. Tenemos, entre otras cosas, ¿no? Los seminaristas que salvó Bergoglio. Bueno, muchas cosas para hablar y ver. Los presentemos. Sergio Boico, ¿cómo te va? Jorge Boico. Sergio. Ah, no, Sergio Boico, Jorge Crespo. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes, ahí está. muchas gracias por haberme Yo invitado. rebautizo a la gente, sepan No, disculpar, está ¿no? bien. La tintura roja causa ese efecto. Sí, no, muchas gracias y bueno, creo que es un día realmente importante, un día que tenemos que recordar y que creo que por los últimos acontecimientos espero que no sea riesgoso a futuro que el recordatorio de este día, porque han habido algunas manifestaciones donde hay una esperanza de que a futuro, tal vez el 24 de marzo, no se festeje, no se celebre o no se recuerde más. Esto pasó recientemente y quería dejarlo en claro también. Un funcionario del gobierno, ¿no? Ya dijo de que le gustaría que el día que se conmemore, perdón, los derechos humanos, creo que en diciembre, no sé qué fecha exactamente, el 10 de diciembre, y dejar el 24 de marzo de lado. Creo que la visita de Obama apunta a eso. No hay que confundirse, creo que se tiende a dar una magnificencia, una magnitud de esa visita, como con esto de que se van a abrir expedientes, etcétera, y me parece que va por otro lado. Veamos qué se abre, porque en realidad, Sergio, acordate que dentro de lo que es el sistema de poder mundial, Estados Unidos jugó en casi todos los golpes de Estado y todas las guerras que hay en el mundo, pero al mismo tiempo, en la época de Jimmy Carter, con la voz de la secretaria de Estado, que era Patricia Derian, se llevaron proyectos muy importantes que fueron, entre ellos, denunciar a la dictadura, ¿no? Y le suspendieron la venta de armas a Estados Unidos. En consecuencia, el sistema de gobierno bipolar que tienen ellos, que va entre republicanos y demócratas, puede que en este caso, ¿no? No vamos a poner la mano en el fuego de ninguna manera, porque el señor Obama estuvo promoviendo guerras en Siria, en Afganistán, y en este momento no creo que traiga un ramillete. Son muy optimistas, me parece. Sí, ¿faltan más? O no sé, pero me da la impresión de que, insisto, vos lo dijiste claramente, si tenemos que recurrir a una excepción, como Jimmy Carter, que lo fue tal vez, yo creo que hay una política, salvo en la Constitución de Estados Unidos, específicamente en el 1776, y por unos 10 o 12 años o 20 años aproximadamente, a posteriori, cuando se lanzó lo que es el imperialismo, prácticamente nunca dejó de hacerlo, lo sigue haciendo hoy día, lo decís vos, sigue en este momento, hay guerras, 7, 8 guerras en el mundo, todas financiadas y hechas por Estados Unidos y la OTAN. Bueno, yo la verdad que no soy tan optimista respecto a que pueda haber, en el caso de Obama, en un gobierno que se está retirando, que ya está de vuelta, y con una gran posibilidad de que entre los republicanos. Tampoco hay que confundirse, uno a veces piensa que los demócratas son más suaves, si se quiere. Yo no coincido con eso, creo que hay una política uniforme que tiene mayor o menor tendencia, pero que más o menos apunta a lo mismo. Si viene Donald Trump, o inclusive el competidor de él, o la misma Hillary Clinton, que si bien es demócrata, te diría del ala derecha de la parte demócrata de Estados Unidos, no me parece muy auspicioso el futuro para Latinoamérica ni para el mundo, ¿no? Bien, padre Jorge Crespo, con usted vamos a hablar de las dos cosas, Sí. ¿no es cierto? Tanto de el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, como de lo que es este Triduo Pascual, como así se llama, que estamos viviendo. Pero comencemos con el tema que estaba mencionando Sergio Boico, ¿no? Que Sí, tiene que ver con obispos, los derechos humanos. los obispos dieron un comunicado, porque justo cae 24, cae en el Triduo Pascual, en donde utilizan la frase "nunca más", para que la gente tenga conciencia, y acá en Salta hay mucha confusión. Fue el día de la traición, porque justamente hoy en el Triduo es cuando Judas decide traicionarlo a Jesús. Y yo creo que, como decía el compañero historiador, Obama llega a la Argentina con las manos llenas de sangre y paradójicamente bajo el hombro, bajo el brazo, el Premio Nobel de la Paz. Cuando vos decías que Salta está representada por el cristianismo, me acordaba especialmente de toda la comunidad siria, que son cristianos ortodoxos, y el pueblo sirio está viviendo una sangría gracias al personaje que nos visita justo hoy, el día de
la memoria. Por decirlo de alguna manera, gracias a la desgracia en este caso. Gracias a la desgracia. Sí, entonces, y como decía recién, si llega a ser presidenta Hillary Clinton, yo me acuerdo cuando destrozaron al pueblo libio, matando al coronel Gaddafi, ella se reía y hay un video que se vio en todo el mundo en donde dijo, yo vine y yo lo hice, y se mataba de risa de poder haber masacrado a todo el pueblo libia, y es lo que es ahora. Cuando Libia era la potencia de África, ¿no? Hay que acordarse un dato, Jorge, ¿no? Sergio, la cantidad de oro, dólares y riqueza que tenía depositada en Europa, que se apropiaron. Gaddafi, ¿no? Sí. ¿Entienden el gesto? Se apropiaron. Se los afanaron. Así que yo digo... Mientras mataban al pueblo, ya muerto el líder, que fue asesinado en forma directa y sin mayor eufemismo expresivo, era uno de los objetivos principales, el petróleo, y desactivar lo que era un proceso de unión en tribus que son totalmente incompatibles, pero que él tuvo la habilidad y capacidad de unirlas, porque hay una diáspora cultural ahí que es bastante compleja para la vida tribal en Libia, y eso había logrado Muammar Gaddafi, pero había que matarlo. Había que matar. Y bueno, y es muy cercano nuestro porque fue el primero que apoyó en la gesta de Malvinas, ¿no? Gaddafi envió, a través de Gaddafi se trajeron los Exocet, por ejemplo. Y bueno, volviendo al día de hoy, es un gesto muy violento de este gobierno de Macri que venga un día, el 24 de marzo, que venga Obama a nuestra patria, ¿no? Podría haber venido cualquier otro día, sin embargo quisieron meternos el dedo en el ojo, y siempre retomamos la frase que dice Zaffaroni: este momento es un momento no es un momento de puños, sino es un momento de neuronas. Entonces, no devolver con violencia esto que decía recién el compañero, que no quieren que se celebre, que se conmemore más el 24, eso es violencia. Lo dicen así abiertamente en una marcha multitudinaria que hay acá en Salta. Yo vengo de ahí, mucha gente, y allá en Buenos Aires también, es para generar, para que nosotros podamos responder violentamente. Y bueno, ahí está los medios de comunicación, y gracias, Raúl, por este momento, como para decir a todos que estemos tranquilos, que no hay que pagar violencia con violencia. Padre Crespo, le hago una pregunta de frases que he escuchado a lo largo de la semana, ayer aquí en nuestro programa, inclusive hoy en otros medios, tanto provinciales como nacionales. Y esta frase es rara de escuchar, porque, y aquí quiero su óptica desde el punto religioso principalmente, y luego como persona política que ustedes, ¿no? Se escuchó mucho esto de perdón, no se puede perdonar. Queremos justicia, acá no vamos a perdonar nada de lo que pasó. Y esto lo dicen muchos referentes que están involucrados en lo que son las marchas, las movilizaciones, que está muy bien, ¿no?, estar involucrados en la historia argentina. Pero ¿qué opina usted de esto de perdón no? No, el perdón, o sea, para dar el perdón y para recibir el perdón hay pasos. Yo no puedo perdonar a alguien que no reconoce que ha cometido un pecado. Existe la soberbia dentro de los militares y de mucha gente ideológicamente, así que defiende el proceso de reorganización, el mal llamado proceso de reorganización nacional, porque ellos no reconocen, por ejemplo, no reconocen que dicen que hubo 2 demonios, que es una mentira falaz. Acá hubo un solo demonio, que fue el terrorismo de Estado. Al decir que hubo 2 demonios, no están reconociendo que han pecado, entonces no se puede dar perdón, no se perdona, porque no se recibe el perdón. O sea, cuando alguien, a ver, yo vengo y te robo a vos, ¿sí? Vos venís, me acusás y me decís, me robaste, y yo digo, no, vos no me podés perdonar. Cuando yo reconozco que he robado, te devuelvo, porque tengo que reparar, te devuelvo, y entonces vos me perdonás, yo recibo el perdón. Pero si yo no reconozco, no es olvido, el perdón no es olvido. No, para nada. Perdón, uno el puede perdón es cuando alguien, cuando alguien dice, sí, nos hemos equivocado, hemos asesinado, ¿sí? Hemos tirado cuerpo acá al Cabra Corral, hemos masacrado
los mártires de Palomita, pido perdón. Entonces se ofrece el perdón, pero si yo no pido perdón, no me pueden dar el perdón. Entonces acá lo que nosotros decimos, porque si no, viste, es como el poner la otra mejilla que decía el Señor. ¿Sí? Entonces, acá uno tiene que reconocer que hubo terrorismo de Estado, que hubo asesinato, que hubo desaparición. Es terrible cuando nosotros nos ponemos a pensar, y acá el historiador, el investigador, sabe mucho más del tema, la palabra desaparecer. Es terrible ¿cómo va a desaparecer? A ver, Sergio, por favor. Sí, bueno, toca un punto interesante, o sea que lo que es la metodología de la desaparición no es una metodología que hayan diseñado en lo que fue el golpe de Estado los militares argentinos. Ya en la época de los nazis había un término que era noche y niebla, que fue una metodología que se utilizó, no recuerdo en este momento. Sergio, interrumpimos un segundo, tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Elena. Elena, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, bien. Quería hacer una pregunta al sacerdote. Sí. ¿Puede ser? Sí, cómo no, padre Crespo, la pregunta es para usted. La escuchamos, Elena, la escuchamos. Discúlpeme, pero quiero que me aclare algo porque no lo comprendí bien. Con respecto al perdón, porque yo tengo entendido que nadie le había pedido perdón a Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario, y sin embargo se dirigió a su Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo tengo un concepto distinto del perdón porque lo aprendí así, conforme a la palabra única y verdadera que es la palabra de Dios. Bien, Elena, muchísimas gracias por su... Gracias a usted, y quisiera que por favor me responda. Sí, cómo no, padre Crespo. El tema está en que ellos sí sabían lo que hacían. Los militares sabían lo que hacían porque se prepararon en la escuela de Panamá, en las escuelas de las Américas. Creo que iba a entrar por ahí el historiador Sergio. Ellos se prepararon para provocar en toda América Latina golpes militares. Entonces, cuando Jesús le dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, no tiene nada que ver, Elena, con nuestra situación acá. Acá ellos sí sabían lo que hacían, y justamente porque no reconocen el mal que hicieron, no se puede otorgar perdón. O sea, yo tengo que reconocer que he cometido, como dije recién, que he cometido un pecado para que se me perdone. Si yo creo que no cometí ningún pecado, no pido perdón y no se me otorga el perdón. ¿Usted qué dice, Sergio? Bueno, ¿sabían o no sabían? Yo la verdad que no soy especialista. No, investigador de historia, de repente no tiene nada que ver con la parte exacto. Y la verdad que no profeso ninguna religión. Entonces, en ese caso, tal vez me tengo que eximir de dar alguna opinión para no entrar en polémica. Ahora, yo lo que sí entiendo que sí estaba pergeneado, había un plan, el plan Cóndor era muy evidente, comienza con distintos golpes de Estado, algunos ya estaban en curso. En Bolivia en el año 55 ya había un golpe de Estado eterno, en el año 73 con Salvador Allende, que lo mencionaba recién Raúl hace un ratito. Esto era el que estaba de por vida. Claro, esto era de por vida. En el 74 dos golpes, que es el de Brasil y el de Uruguay. Y por último el de Argentina. Evidentemente era un plan, estaba planeado, los militares se habían preparado efectivamente con el aval y el apoyo de los Estados Unidos, algo que se quiere hacer ahora nuevamente. Lamentablemente, una de las cosas que trae ahora este señor que vino a visitarnos, el presidente de los Estados Unidos, es justamente volver a que nos vengan a enseñar a nosotros cómo tal vez reprimir, porque no sé para qué otra cosa nos pueden enseñar ellos, que lo saben perfectamente bien cómo hacerlo. Lo hacen en su propio país y lo hacen también en el extranjero. Pero bueno, había un plan definido, se sabía lo que se hacía, y por eso en definitiva esto se transforma en un genocidio. Se habla mucho de derechos humanos, y derechos humanos es algo que también es difícil de catalogar desde un solo punto de vista. Por eso que en definitiva en todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín, el de Menem inclusive, y todos los gobiernos han tenido una política de derechos humanos. A uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Se discute muchas veces si derecho humano es tal o cual cosa. Ahora, lo que no es discutible es que esto fue un genocidio. Eso significa que recién mencionaba acá el padre sacerdote, respecto a la teoría de los dos demonios.
No fue así, pero por una simple razón, no hay que discutir mucho este tema, porque cuando se da el golpe militar, lo que era la guerrilla, que hubo dos partes de la guerrilla, una que era la foquista, que se instaló en Tucumán, y que fue en el año 75 totalmente destruida, con el plan de aniquilamiento que firma Cafiero en su momento, por orden de la presidenta Isabel Martínez de Perón, alguien que también está olvidado en la historia, no se le recuerda. Nadie sabe, pregúntale a un chico, no saben ni quién fue, y fue un personaje funesto, y una funesta herencia de Perón. No se olvide de mi amigo López Rega, por favor. Amigo mío. López Rega fue, el brujo le llamaban, una persona realmente que es de difícil investigarlo y saber bien de López Rega es algo complejísimo, porque hay poca información. Se supone que era de los servicios secretos, inclusive es muy probable que haya tenido vínculos con la CIA, con la Mossad y con distintos organismos internacionales. Pero más allá de eso, fue un genocidio porque ya había sido exterminado el terrorismo que supuestamente estaba... Yo me resisto, Sergio, a llamarle terrorismo. Bueno, no le llamemos terrorismo. Yo me resisto porque la lucha de un pueblo que reacciona no puede acusárselo de agresor, sino que se defiende en función de una serie de opresiones, de injusticias y de situaciones de desapariciones ya en esa época de gente, en donde estaba, acordate, por una cuestión cultural del norte, estaba el concepto muy divulgado del familiar, por ejemplo, en los ingenios. El familiar era algo así como un diablo supremo que bajaba y hacía desaparecer gente, pero los que desaparecían no eran los amigos del intendente. Acá ya está. Bienvenido. Johnny Coscano, ¿cómo te va, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la cuestión es que el familiar hacía desaparecer a los dirigentes que defendían a los trabajadores. Es decir, que eso se instaló por muchos años, de 1920 y de antes también, en la Patagonia Rebelde y todo esto. La sucesión de acontecimientos que fueron absolutamente injustos dio lugar a que la gente comenzase con un proyecto de organización y, tomando el ejemplo de la Revolución Cubana, muchas personas, porque se lo veía de una manera bastante factible, pensaron en la toma del poder para hacer gobiernos e instaurar gobiernos populares. Lamentablemente, en lo que vos llamas foquismo, que es correcto, se hizo una visión muy centrada de lo que debía ser la lucha, ¿no? O sea que, Raúl, es muy interesante el tema, y si vamos a ese punto, no sé si vos recordás los vínculos que tenía Massetti, creo que era con el Che Guevara, exactamente, y intentando... César Massetti. Intentando llevar el foquismo adelante. Y ya previo a lo que fue después las organizaciones del ERP y de distintas organizaciones armadas, que tuvieron la particularidad de ser, no aunarse, o sea, tener distintas visiones o distintas formas de ver las cosas, por eso se arma leer Montonero, son distintas formas. Pero yo creo que con el fracaso del foquismo, ya cuando fracasó Massetti, que lo hizo acá, inclusive en la provincia de Salta estuvo, creo que ahí ya estaba sentenciado de que no era... en Orano, Yuto, exactamente, en esa zona, esa selva, ¿no? Pero vos sabés que creo que ahí se sentencia de que Argentina no era un país viable, no lo fue nunca. Lamentablemente es un tema que también tenemos que reconocer y analizar, de que yo tengo 56 años, me acuerdo que en esa época como muchos jóvenes, tenía 16 años, éramos interesados por la política. La verdad que en esa época había mucho de esto de interés por la política, y me acuerdo que leía libros que mi mamá se asustaba porque leía, qué sé yo, La madre de Máximo Gorki, que es un libro que en su momento le pareció una cosa de loca, y la verdad que es un libro hermoso, que habla justamente de una madre que se acerca a su hijo, que es un revolucionario previo a la Revolución Rusa, que no tiene gran cosa tampoco, no es que con eso no se va a transformar en nada, pero bueno, se daba toda esa situación donde nosotros, como jóvenes, y muchos, que tal vez no es que militábamos en nada, sino que realmente éramos interesados por la política, veíamos de que nos parecía importante tal vez conocer, saber y tener una opinión, queríamos tener una opinión. Viene justamente todo esto a destruir o tratar de destruir, y realmente lo hicieron, porque no es solamente matar a una generación, o muchos jóvenes de una generación, muchos realmente con ideales concretos, y también con muchos traidores. A ver, Firmenich tiene pactos arreglados con los militares. O sea, el tema de Firmenich es un tema muy delicado,
muchos más que han habido también. Entonces hay que tener cuidado cómo se interpreta todo esto. Mientras comete un caso, la segunda oleada que viene en el año 81, mientras Feminiche estaba tranquilo en Europa. El operativo retorno se llama, Sergio. El operativo retorno, o la segunda oleada, se llama, bueno, sí. Pero ese operativo retorno, bien como lo decís vos, Raúl. Estaban prevendidos. Estaba todo arreglado. Entonces, yo creo que se traicionó, o sea, es muy sucio también todo este tema, pero lo que no es sucio, lo que es real, es que había mucha gente realmente comprometida. Y tengamos en cuenta una cosa, se habla mucho de subversivo, no subversivo, se hablaba de eso, y se quiere siempre poner en ese ámbito la cosa. No, acá aparte de lo que puede haber habido gente que tenía una convicción política, que la había mucha, pero hubo mucho robo. Acá se mataban sindicalistas que no eran subversivos ni nada, se mataban empresarios para robarles las empresas, se secuestraron chicos. Esto fue realmente un plan desastroso, pero fundamentalmente vos lo dijiste al principio del programa, yo creo que las fechas hay que darle contenido, no solamente como fecha. Acá lo que se llevó adelante fue un plan siniestro de adoctrinamiento, de sometimiento de Latinoamérica, que es muy parecido, y que lamentablemente hoy, yo por lo menos lo lamento muchísimo, se ha llegado a través de los votos. Y eso a mí me duele, porque digo, ¿qué pensó tanto de nuestros ciudadanos, compañeros, vecinos, con una promesa de un globito amarillo y un cambiemos, para llegar porque el objetivo es el mismo? Es el mismo. La felicidad, Sí. la felicidad. Es un tema, ¿no? Es un tema. Yo creo que hay también que remontarse a la época de Onganía para entender cómo se hace lo que algunos lo ven hasta romántico, la noche de los lápices y cosas por el estilo, cuando secuestran estudiantes, porque en esa época es donde se produjo la migración más grande de científicos en Argentina. Sí. Porque Bueno, hicieron el proceso de descapitalizar o de quitarle neurona al conocimiento argentino, que yo te decía que el conocimiento era uno de los objetivos del golpe, pero previamente ya se habían hecho los ensayos con este personaje que he dicho en inglés, que mi compañera me va a corregir. A ver. Horse, Cheer Horse. Así le llamaban en la Escuela de las Américas a Onganía, quiere decir caballo, la silla, que es la montura, y el caballo arriba también, que era Onganía, ¿no? Para tener una idea de las personas y la calidad intelectual que ponían ellos para producir un golpe contra un santo de la patria, por llamarle de alguna manera, que era el doctor Arturo Illia. Estamos en un momento de hacer una pausa, pero antes de la pausa ya hay mensajes que llegan al 156-120065, 156-120065. Ignacio, muy buenas tardes, contanos qué dice la gente. Muy buenas tardes, Macarena, a vos y a todo el panel. Sí, ya están llegando mensajes. Tenemos el mensaje para el padre Crespo. Sí. Ese sacerdote no transmite el mensaje de Cristo, la palabra de Dios es una sola y no está supeditada a libre y personal interpretación. Otro mensaje, por favor no mezclar política y religión, son dos cosas que van totalmente desvinculadas. Y bueno, gente que disiente, ¿no?, de lo que están comentando los invitados. Nada más por el momento. Bien, antes del corte, y le voy a robar la respuesta yo al padre Crespo, no ha habido opinión religiosa que no tenga un profundo contenido político. No ha habido en la historia el contenido de la palabra de Cristo, si es que hay que tomarla como tal, porque cuando hablamos de la palabra en el sentido absoluto de lo que ha sido escrito, yo me hago la pregunta si es que no existen las falsificaciones a lo largo de la historia, en donde lo que está puesto en la Biblia hoy a lo mejor ha sido producto de concilios o de ocurrencias en que lo tomamos como la palabra y su visión de lo absoluto y como suprema verdad, y esa palabra a lo mejor es producto de un acuerdo entre personas. Puede ser o no, pero yo con esto no quiero mandar a desatar una polémica acá entre nosotros. De cualquier manera, Raúl, discúlpame que me meta, es simplemente una opinión, como cualquiera que puede llamar y coincidir o disentir. Es como la verdad, así la de verdad fácil, es una ¿no? opinión. Pero es bueno recordar que el 24 de marzo del 76 hubo muchos obispos cómplices. ¿Te parece? La iglesia, Monseñor Plaza, Bonamín, Tortolo, que aparecen en La iglesia en siempre ha foto. estado involucrada en cualquier tipo de política de Estado, así que eso no es algo nuevo para nada. Bueno, y después del corte vamos a pasar a los seminaristas. Y yo creo que llegué un poquito secuestrados, tarde, ¿no, Raúl? discúlpame, los seminaristas secuestrados que fueron rescatados por Begol. Vos sabés que yo creo que llegué un poquito tarde porque me perdí la mejor parte. Quería saber por qué estaba Barack Obama, aquí en nuestro país. Vino a ¿Sí? presentar, a poner jardines de infantes. Ah, bueno.
Corte, en Palabras y Verdades ya regresamos con más debate entre ustedes, nosotros, nuestros panelistas que estamos aquí compartiendo este último programa de la semana. No se vaya, por Canal 7, en Duplex por la 100.1, en directo a través de internet e interactuando vía telefónica y redes sociales. Ya seguimos.